Habíamos hablado de las profecías bíblicas y en ello abarcamos todo lo que fue el libro de Apocalipsis. Y le dimos una vuelta al libro de Apocalipsis por todos sus capítulos, explicando qué era cada una de las cosas que menciona, excepto algunas que podrían ser algo complejas y además ser un poco conflictivas. Vamos a hablar hoy sobre el libro de Mateo capítulo 24. En lo que nos compete hablar del libro de Mateo capítulo 24, vamos a estar desglosando parte por parte algunos de los versículos, o no versículos por versículos, pero sí vamos a hablar por las partes que abarca este capítulo y que son muy interesantes. En el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús habla con sus discípulos y allí hace referencia a muchas cosas que tenemos que conocer y que en su momento tienen cierta dificultad para ser entendidas. Por ejemplo, si comenzamos con el capítulo 24, versículo 1, aquí Jesús habla en los primeros dos versículos, se hace una introducción a lo que es el capítulo, a lo que se va a tratar en el capítulo completo. Pero entre el versículo 2 y el versículo 3 parece haber transcurrido un espacio de tiempo, aunque en el mismo día, pero pudieron haber sido horas. Dese cuenta de que dice que en el capítulo, en los primeros versículos habla de que Jesús venía saliendo de Jerusalén, pero ya cuando habla en el versículo 3 dice que estaban en el monte de los olivos. Y allí entonces surge la pregunta basándose en lo que ya Jesús había comenzado a hablar. A partir del versículo 4 Jesús comienza a hablar de los acontecimientos que estamos viviendo ahora en la actualidad. Todo lo que va a ocurrir antes del rapto de la iglesia, Jesús lo aborda en estos versículos desde el 4 hasta el 8. Y allí Jesús habla de que son principios de dolores. Y le llama principios de dolores porque son acontecimientos que tienen que ocurrir antes de que venga el anticristo, antes del rapto, porque a partir del rapto entonces habrá el tiempo de paz, 3 años y medio, y luego lo que viene es la gran tribulación. Dese cuenta la diferencia que hay entre los principios de dolores y la gran tribulación. Arribando al versículo 9 y a partir de ahí hasta el versículo 14 nos habla de, hay una advertencia para la iglesia y habla de cómo se van a poner las cosas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cómo se van a poner las cosas. Hay un sinnúmero de acontecimientos que van a venir para estos tiempos y que lo estamos viendo, los cuales ya fueron predichos. Ya Jesús habló de eso en Mateo capítulo 4 del 9 hasta el versículo 14. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A partir del versículo 15 pudimos escuchar que Jesús hace referencia, le está hablando a los judíos y les hace referencia a lo que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, habla de esto.
esto que es profetizado en Daniel y que Jesús vuelve y hace referencia a ello en estos versículos son lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el príncipe Tito el Grande vino y devastó a Jerusalén, destruyó los muros de la ciudad y todo el templo fue destruido. Todo lo que era la ciudad de Jerusalén y lo que representaba la religión de los judíos fue destruida para esa fecha. Y eso ya estaba predicho tanto por Daniel como por Jesús, lo había repetido esta profecía. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago se ir del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Al escuchar los versículos a partir del 23, nos damos cuenta de que Jesús está haciendo una especie de conclusión a lo que ha venido diciendo. En estos versículos Jesús habla de cosas que son muy específicas para la iglesia y que nosotros no podemos perder de vista. Además, Jesús habla de las cosas que son realmente importantes para nosotros hoy en día. Y esto que vemos aquí, que Jesús hace esa retrospección para hacer una especie de análisis de lo que ha dicho, no es nada más que un llamado a la iglesia a vivir, a estar preparado para cuando llegue el momento en el que venga el Mesías, venga el Cristo a levantar a su pueblo, todos podamos estar delante de Dios y que no haya ninguna excusa, no haya ningún pero. Entonces, porque el que tenga un pero, lamentablemente no va a entrar, sino que se queda con el anticristo para ser salvo si se niega a adorar al anticristo y a ponerse el sello de la bestia. Más adelante vamos a estar compartiendo más comentarios sobre profecías bíblicas, pero también tenemos todo un estudio bíblico sobre la salvación, y esto lo vamos a hacer en unos 4 a 5 videos que vamos a estar subiendo en lo adelante en este canal. Dios te bendiga, Dios te guarde.